Hola, ¿cómo andan? Bueno, pedí disculpas, pero bueno, cuando llegamos nos encontramos con unas cuantas placas de cirugía cardiovascular y tuvimos que irnos con el pecado de urgencia. ¿Cómo se acaba la luz? ¿Ahí ven? Sí. ¿Ahí vemos? Sí. ¿La hagamos así? No me tienen más y me los molesto más. Vamos a ver, como dijimos antes cuando vimos abdomen y las clases pasadas, exclusivamente estudios que vamos a hacer en chicos, ¿sí? Y básicamente lo que hacemos en chicos, no vamos a estar en adultos. Acá sí van a haber muchas diferencias de técnicas de estudio. Una sería en un adulto, buscamos otras patologías que en el adulto. Vamos a ver colon por enema, vamos a ver uno o dos que son exclusivamente pediátricos. Lo importante es qué función cumplimos nosotros. Según cómo se quieran involucrar, cumplen una función importante o simplemente apretar un botón. Yo creo que tenemos que participar, como hablamos la otra vuelta, yo creo que tenemos que participar y bueno, al participar también nos hacemos responsables de lo que hacemos. Lo primero que vamos a ver es la videodeglución en lactantes. Es un estudio de deglución, permite al médico valorar a través del estudio por video la función deglutoria del lactante y conocer la eficacia y seguridad de la alimentación por boca. O sea que acá vamos a tener dos funciones de la videodeglución. Primero, ver la seguridad en la deglución. La seguridad significa que al hacer el acto deglutorio, en chicos no vamos a formar el bolo alimenticio, sino que vamos a lograr que o la tetina o el pezón de la mamá saque la leche, succione la leche. ¿Sí? O sea que básicamente lo que hace es con la lengua apretar el pezón o la tetina contra el paladar duro y ahí succionar. Ese mecanismo lo vamos a ver, que es con el adulto lo que sería formar el bolo alimenticio. Y con respecto a la seguridad, esa es la eficacia, con respecto a la seguridad, lo que vamos a ver es que se cierren todos los mecanismos de defensa para que el alimento no pase a las vías respiratorias ni haga reflujo faringonasal. ¿Sí? Ambas situaciones nos van a producir ¿qué cosa? ¿Qué cosa nos puede llegar a producir si la parte del alimento pasa a las vías respiratorias? Puede ser una obstrucción o qué más, o una patología que sea muy común, que es la bronquitis obstructiva de repetición, una bronquitis. ¿Está? ¿Está bien? Continuemos. Bien. Esperen que no nos deja pasar. Esperen, ¿eh? ¿Qué pasó acá? André, ¿sabes qué no nos deja pasar las diapos? Ahí está, ahora sí, Anesa, ya está. Listo. Bueno, ¿por qué es el video? Porque es un estudio dinámico, ¿sí? Básicamente por eso. Y lo importante es que hay que grabarlo en algún soporte que cualquiera de los médicos involucrados, cualquiera de los profesionales involucrados en este estudio lo pueda volver a ver. Los que están involucrados en este estudio pueden ser los médicos radiólogos, los gastroenterólogos, los otorrinos, los fonoaudiólogos, los kinesiólogos y nosotros. O sea, toda esa gama de especialidades pueden estar involucradas en la videodeglución. Los fonoaudiólogos en el primer tiempo, los otorrinos también para la seguridad del paciente, el kinesiólogo para rehabilitarlo, el gastroenterólogo por los segundo y tercer tiempo.
Eso es igual en el adulto. ¿Cuál es el equipamiento? El equipamiento es muy sencillo. Un bebecito o silla de comer, un equipo de radioscopía con alguna salida de video. Fíjense acá que pusimos algo bien viejo, que es un VHS, ya no se usa más. ¿Sí? Pero bueno, grabadora de DVD, grabadora de CD, radiología digital, lo que sea, cualquier soporte, VHS ya sáquenlo, VHS, cualquier soporte que podamos grabarlo en movimiento. ¿Está bien? Y esto es algo que yo siempre creo que les dije la vez pasada, saber dónde están los elementos de seguridad. ¿Alguno trabaja acá? ¿En radiología está trabajando? ¿O va en algún servicio? ¿Cuál es el número de emergencia? Si vos tenés un código rojo, ¿te acordás? Bueno, es fundamental que lo sepamos. Nunca nos dijeron mal. En todos los lugares de salud tiene que haber un código rojo. ¿Qué es un código rojo? Un teléfono que vos marcas. Hay diferentes sistemas. Uno va directamente a terapia, otro le agarra a la gente de seguridad, otro le agarra a la gente de enfermería, no importa. Pero que vos digas código rojo en radiología y en menos de un tiempo prudencial, tiene que haber un equipo, especialmente son camillero, en ese orden, camillero, enfermería y un médico terapista habitualmente, un médico de emergencia. ¿Sí? Tenemos que saber. Eso en el caso que alguien te compone. Lo que sea. Después de limitar, el médico te diga, che, Carlito, no era un código rojo, no importa. Vos tenés dudas, se te cayó un paciente, se te ahogó, no lo pudiste sacar, código rojo. Exacto, código rojo en rayos. Punto. Si las cosas funcionan, tendría que venir un tiempo que se estipula por cada centro. ¿Sí? Falla. La semana pasada no falló en la clínica donde estoy. ¿Sí? Y todos se patean la pelota. La otra noche llamaron para un código rojo en tomografía y no apareció nunca. ¿Sí? Decir que llamó el técnico de la noche, un técnico que yo a veces digo, ¿no? El expertise de cada uno, la experiencia de cada uno. Como no venía, llamó a los de guardia, vinieron, bueno, hay un revuelo tremendo porque no puede no pasar. Zafó el paciente, capaz que no era para código rojo, pero es, digamos, no importa esa parte, importa por qué falló el código rojo. Saber dónde está el tubo de oxígeno y los accesorios, saber dónde están y cómo usarlo. Yo puedo tener oxígeno central y no tengo la tubuladura que llega hasta donde está el paciente, entonces te voy a llevar al paciente al ¿cómo se llama? ¿Viste? No, el aparatito ese que está en la pared. O si tengo el tubo de oxígeno y no está cargado. Y después saber dónde está el aspirador, especialmente para este estudio, y los accesorios, y saber cómo usarlo. Si tienen enfermería, también sepan cómo usarlo, porque les va a pasar el día que no vienen a enfermería. Bien, ven que sencillo. El primer bebecito es uno que habíamos armado hace mucho tiempo acá en el hospital, con unas maderas y un coso, y después logramos conseguir, que eso lo tenemos en todo, una sillita de bebé de auto. Lo que hacemos es ponerle un tergopol atrás para que quede bien sentado. Lo importante es que esté bien sentado. Igual que en el adulto. Vieron que en el adulto es lo mismo. Si van a grabarlo en un sistema digital, recuerden que tiene que ser de más de 8 imágenes por segundo, porque esto tiene que ser en movimiento. Con menos de 8 imágenes por segundo, parece poco, pero van a ver que es como que pega saltitos. Tiene que ser con más de 8 imágenes por segundo. Agregar siempre que van a entregar un CD o un DVD, un auto ejecutable, porque no todas las máquinas tienen para abrir los CD con esto. Habitualmente los equipos digitales ya vienen formateados para que se grabe el auto ejecutable. O si no, convertir ese video DICOM en un AVI que lo pueden ver en cualquier computadora. Lo tenemos que hacer nosotros, yo soy convencido que lo tenemos que hacer nosotros. Es nuestro laburo. Es como revelar la radiografía. Y por supuesto, algo que nos olvidamos siempre es identificar el CD. Porque cuando lo grabamos muchas veces no está grabado el nombre en la pantalla. Si no tenemos un RIS, un PAX o no tenemos algún sistema de identificación digital. Entonces, capaz no. Entonces, por lo menos en el CD y en el sobre, póngale
Carlito Ferrer. No, no le pongan Carlito Ferrer, pónganle el nombre. Uy, qué chiste malo, por Dios. Bueno, continuemos. El motivo de la solicitud del estudio es lo que dijimos antes, ¿no? Sospecha de aspiración, dificultad en el acto deglutorio, reflujo faringonasal y sospecha de aspiración. Esos son los motivos por los cuales nos pueden pedir una videodilución. ¿Cuáles son la realización del estudio? Lo primero es inmovilizar al paciente de perfil estricto, ¿sí? Lo más en 90 grados posible que permita. Así no sirve y así tampoco, ¿sí? Bien sentadito de costado. El paciente tiene que tener hambre. Todos los estudios de digestivos altos, si el paciente no tiene hambre, no vamos a poder hacerlo, porque no va a entender, tomá. Tiene que tener hambre. Fundamental, tiene que tener hambre. Lo que vamos a hacer es, le vamos a dar de tomar la mamadera, ya le preparamos el contraste que habitualmente lo prepara el especialista para ver si lo quiere más líquido o más sólido, ¿sí? Vamos a empezar a la radioscopía y vamos a empezar a grabar el estudio, en la forma que quieran ustedes, DVD, digital, pero tenemos que grabar, no se olviden, porque no solamente con verlo, porque si lo veo y no lo grabo, tienen que volver a hacer el estudio. Es lo mismo que si yo hago una radiografía y no le pongo placa, o si hago una radiografía y no la revelo. Es exactamente lo mismo, lo veo, pero quedó en la nada. Y acuérdense que siempre que se graba desde la succión, y hay siempre que grabar una imagen de la entrada del esófago al estómago. ¿Sí? Siempre hay que grabarlo, porque nos va a dar una angulación que nos puede dar información. ¿Está bien? No sirve para ver un reflujo, un reflujo gastroesofágico. No sirve para estudiar ese reflujo. No nos sirve. Es otro estudio que vamos a ver después. Bueno, las fases, es igual que estas son fases del adulto, fase oral, fase faringea, ¿sí? Fase esofágica, perdón, vamos a ir para atrás. La fase faringea, lo importante es cómo la epiglotis de Ciel se van cerrando para que no pasen a la parte respiratoria, ¿sí? Tenemos que evaluar que las valéculas no queden con material de contraste. Y en la fase oral, más que nada, para ver el primer tiempo, si se va a formar el bolo alimenticio, y si no es que el paciente forma el bolo porque es lactante, cómo hace el acto de succionar la mamadera, y que va a ser también el pezón de la mama, ¿sí? Habitualmente lo que se hace es con la lengua apretar contra el paladar. En chiquitos neurológicos muchas veces eso es lo que falla. ¿Tá? ¿Cuáles son las patologías más frecuentes? Después vamos a ver, cuando terminamos, vamos a ver unos videitos, ¿sí? ¿Cuáles son las patologías más frecuentes? En el primer tiempo, la alteración de la dilución, lo que yo les decía que no se forma, y es la única fase voluntaria del acto. El resto son todas involuntarias. Y acá tenemos que tener dos cuidados técnicos que nos involucran mucho. El primero, que el orificio de la tetina sea muy grande o muy chico. Si es muy grande, va a salir contraste sin el mecanismo de dilución, sin el mecanismo de succión, y además podemos producir que se aspire, porque mucha cantidad de contraste. ¿Sí? Si es muy finito o está tapado, va a succionar, llega un momento que se va a cansar porque no saca nada, y también se puede confundir con una patología. Y que la cabeza esté hiperextendida. También tenemos que tener cuidado con eso. Las del segundo tiempo son las aspiraciones por fallas en las vías aéreas. Lo que yo les decía antes, una aspiración a las vías aéreas. En esta imagen podemos ver cómo hay retención en valéculas, y seguramente más adelante va a pasar a la tráquea. Reflujo y reflujo nasofaríngeo, que es el reflujo, ¿sí? Cuando sale material por la nariz. No cuando están borrachos, no, eso es otro tema. Es cuando están, ya se ríen, mirá, nos ha pasado, ¿no? No nos ha pasado nunca. Son todos santos. ¿Sí? Y lo que les decía antes, retención en las valéculas, ¿sí? Que eso también puede producir, si no se limpian bien, que vuelva y pase a vías aéreas.
Porque ahí está. En el caso que el paciente se aspire, es importante hacer una placa de tórax frente. Si el paciente se aspiró, vimos que pasó a vías aéreas, es importante hacer una placa. Bueno, esta es una placa histórica que me encanta ponerla, porque fue la primera aspiración que tuvimos con la sillita esa de madera que yo le mostré. Bueno, estaba bárbara la sillita, le habíamos pegado un bebecito, habíamos clavado un bebecito. Y bueno, si nos aspira el primer paciente, giramos para hacer una placa de tórax. Cuando hacemos la placa de tórax, salió el contraste en el bronquio fuente y todos los clavos de la silla. Acá muchas cosas las aprendimos con prueba y error. Y después lo pegamos con cemento de contacto y está más. Pero esta placa yo la quiero mucho porque fue una de las primeras que hicimos. El primer paciente que se nos aspiró con esa silla y ahí nos dimos cuenta que los clavitos se veían. Pero es importante sacar una placa de tórax, que nos habilite el médico a hacer una placa de tórax, para ver qué cantidad de contraste se aspiró. Si es necesario aspirarlo, porque puede producir una bronquitis obstructiva. Y ahora bien, ¿cuáles son problemas o dificultades para hacer el estudio que tienen que ver mucho con nosotros? La tetina tapada. Vieron que muchas veces las mamaderas vienen con ese plástico para que no se vuelque la leche. Bueno, nos podemos olvidar de sacarlo, y le damos, preparamos el contraste y todo. Cuando lo ponemos, vemos que no sale, y no es que no toma, sino porque está tapado. ¿Vieron? ¿Saben lo que digo, no? La tapa interna de la mamadera. Orificio de salida muy pequeño, llega un momento que se cansa el paciente por más que tenga hambre, ¿sí? Y un dato importante, le tienen que preguntar a la mamá, vamos a llamar mamá a la que viene con el bebé, ¿no? Puede ser mamá, tía, abuela, cuidadora, pero vamos a llamar mamá genérico. Le tienen que preguntar a qué temperatura la toma, si fría o caliente. Porque también es un motivo de que el paciente no quiera tomar. Si la mamadera está fría o está muy caliente, ¿sí? Recuerden que va a estar sentado en un lugar que no conoce, con personas que no conoce y haciendo un estudio que no es el más cómodo. Entonces, es importante. Todos estos motivos, si no los tenemos en cuenta, puede ser que se aborte el estudio. Lo que significa tiempo, plata, ¿sí? Y recursos. Y son 3 cosas que nosotros, como técnicos y licenciados, tenemos que empezar a aprender a cuidar. ¿Sí? Tiempo, plata y recursos. No le escapemos a esas 3 palabras. Uy, estoy filosófico. Mira, sería ideal. El tema de los aritos, si no lo hiciste sacar en la casa, igual que en Kabum, si son abridores y se los vas a sacar, seguramente se va a poner loco o loca la bebé y es otro motivo. Lo ideal sería sacárselos antes. Lo ideal. Más que nada si son abridores. ¿Dudas, consultas de sería de video de inclusión? Dale. Perdona mi ignorancia, pero No. cuando vos decís se aspira, ¿se no aspira? No, porque vos tenés. No, porque vos tenés un mecanismo de defensa que es la tos. Sí. Cuando el paciente se aspira, inmediatamente ya no le da mala madera, lo estás viendo porque más va a toser. Es el mecanismo de defensa. Si no saca todo con la tos, tenés que, ahí interviene el kinesiólogo o el médico para aspirarlo. ¿Entendés? Ahí le pone la sondita y lo aspira. ¿Sí? Bueno, y una parte seguramente va a ir y se va a reabsorber. ¿Ah? No, pero si estamos para eso. Y si no lo sabíamos, lo preguntamos. Vamos a preguntar todo lo que... Yo te puedo decir toda la parte técnica, creo que la conozco casi todo. Hay cosas que no. La parte médica no la conozco, la consultamos. Pero esto sí. Si el paciente se aspira, el primer mecanismo que tiene el paciente es la defensa propia, que es la tos. Cuando vos te aspiras, cuando vos te sacarlo. Sí. Agrego algo también. Es mínimo lo que va a aspirar gotitas, ¿no? Que gran cantidad, muy poquitito. La respuesta a la tos ya se corta el estudio, entonces digamos que... ¿Y es ahí donde se le hace el tórax frente? Ahí conviene hacer el tórax. ¿Sí? Y mira, me llevaste algo que no dije. Gracias. Me llevaste algo que no dije.
¿Qué material de contraste usamos? ¿Sí? No lo dijimos, es varitado. Excepto que sepamos que el paciente se aspira. Excepto que sepamos que el paciente se aspira, y ahí sí vamos a usar un material gastrointestinal iodado. En el 99% de los casos usamos varitado. Pero si ya sabemos que el paciente se aspira, lo recomendable es usar un gastrointestinal iodado. ¿Por qué? Porque se reabsorbe mejor. ¿Está? No, gracias a vos que me hiciste acordarme. Bien, sería de esófago gastroduodenal. Ya sabemos todo cuál es el nombre, en el adulto. Bueno, la preparación y los motivos son totalmente diferentes que en el adulto. En adolescente y segunda infancia nos pueden llegar a pedir por el mismo motivo. Gastritis cada vez es más en adolescentes y segunda infancia, ¿sí? Reflujo también. Pero vamos a ver exclusivamente los que se ven en chicos. En lactantes más que nada, y primera y segunda infancia. Primera infancia. ¿Por qué nos van a pedir? Por estos signos digestivos y estos respiratorios. Mayormente están todos relacionados con reflujo gastroesofágico. ¿Sí? ¿Está? Después lo vas a subir, ¿no? Después sí queda grabado, estamos grabando la clase. Sí, estamos grabando. Bueno, acá tenemos unos cuantos. Pero lo importante es la mayoría de las cosas que es el diagnóstico que se busca es el reflujo gastroesofágico. Como segunda patología puede ser un mal rotado, pero ya vamos a ver algunas de esas patologías. Es un estudio muy sencillo de realizar, pero tiene un par de tips que no tenemos que perdernos. El primero es el ayuno, como dijimos antes. 6 horas de ayuno, o lo que se hace en la práctica, que no tome una mamadera. Si toma cada 3 horas y tiene el turno a las 9, que la mamadera de las 6 no la tome. Fundamental, y el único requisito, que tenga hambre. Le hacemos traer 2 mamaderas, si no tiene una conseguimos nosotros, pero bueno, lo ideal es que tengan 2 mamaderas, una vacía y una con leche. Y 2 acompañantes, como decimos siempre, que conozcan al bebé y que no estén embarazados. ¿Ah? ¿Qué material vamos a preparar? En una mamadera se prepara entre 50 y 100 centímetros de contraste varitado, y se puede preparar con leche, se puede preparar con agua, se puede preparar con dextrosa. Lo importante es que tenga una consistencia tal que nos dé contrastes, pero que no se nos tape la mamadera. ¿Ah? ¿Sí? Consejo, en la mamadera te van a poner el bario o el contraste, que sea la que toma habitualmente, porque después se lava, muchas veces los papás tienen miedo, si la van a poder reusar, sí, se lava con agua, se lava como lavan la mamadera habitualmente, ¿sí? Pero en la mamadera, en la tetina que toma habitualmente, o en la mamadera que toma habitualmente, ¿sí? Que esa sea donde está el contraste. Es un detalle, pero que nos puede ayudar mucho. ¿Sí? Y a la temperatura que está acostumbrado a tomarlo también. No la preparen con Stum, porque es una de las maneras, al espesar la leche, de evitar el reflujo. Entonces, tiene que estar preparado con algo líquido. Y mi hijo toma Stum. Bueno, para la mamadera no. Para este estudio no. Tiene que ser leche líquida, o el contraste líquido. Y en la otra mamadera vamos a preparar leche, agua, jugo, lo que tomen habitualmente. O sea que la mamá va a venir con las mamaderas, que toma habitualmente, pero la preparación se va a hacer. Exacto. Previo al estudio. Previo al estudio. La mamadera con el contraste la preparamos justo antes. Cuando yo le dije de cuidar los insumos, los recursos, averigüen si el paciente está en ayunas antes de preparar la mamadera. Porque muchas veces pasa que le llegas le preguntás, ¿a qué la tomó? No, tenía hambre y le di la teta le di la mamadera hace 1 hora. No va a tener hambre. Tenemos que recitarlo o hacerlo esperar que tenga hambre. Porque vamos a utilizar un recurso que es el bario cuando sabemos que el estudio no va a salir. ¿Tá? Vamos a perder tiempo nosotros, vamos a perder tiempo el paciente que está afuera. Bien, y en la otra mamadera también leche o agua. Detalle importante, si le van a
si la leche la vamos a poner nosotros, o el jugo lo vamos a poner nosotros, preguntar si el paciente es celíaco. Cada vez más tenemos pacientitos que se descubren que son celíacos cada vez más chicos. Entonces es importante. Habitualmente los papás saben y traen sus productos, o te dicen es celíaco, te tenés que ir a buscar algo que... ¿sí? El contraste es apto celíaco, no tiene el cosito, pero dice que es apto celíaco. ¿Mm? La metodología. Paciente boca arriba con la cabeza lateralizada, ya sabemos que no sirve para estudiar una deglución. La vamos a ver, pero nos puede dar reflujo porque está acostado tomando. Vamos a empezar a darle tomar la mamadera y vamos a empezar a ver por radioscopía el esófago. Se estudia, no, se ve la deglución, el esófago y el cardias de frente. Habitualmente ahí se hace la primera placa cuando vemos el esófago de frente y la entrada al cardias. Acá es un dato importante, el esófago, vamos a ver algunas patologías, siempre hay que estudiarlas en más de una pasada de contraste. Porque el esófago tiene ondas que hay que ver si desaparecen. ¿Sí? Si esa estenosis no desaparece, podemos estar en presencia de una patología, que puede ser un anillo vascular o puede ser algo que esté comprimiendo de forma extrínseca el esófago. Después lo vamos a poner de costado y vamos a hacer una lechadita de contraste en perfil estricto, también para ver si hay algo que tiene las paredes para adentro y haga una estenosis de la luz. Seguimos después boca arriba y vamos a hacer una radiografía en la forma y la ubicación del estómago. Ven que acá no vamos a hacer el doble contraste como en el adulto, que le dábamos de tomar el efervescente. ¿Se acuerdan de eso? Acá no. Acá no hace falta el efervescente. Vamos a tener aire seguramente por el llanto del bebé. Y acá vemos una fotito. Esa es la posición. Y acá vemos esófago y la entrada del estómago. Este ángulo le da información al médico. Si está más abierto es muy factible que ese paciente tenga reflujo. Esófago en más de una lechadita de bario. Acá tenemos reflujo faringonasal. Lo vamos a documentar y lo va a evaluar, lo va a poner el médico, pero después hay que hacerle a ese paciente una videodeglución. Porque si yo lo pongo a ustedes, nos ponemos nosotros boca arriba, acostado boca arriba, con la cabeza lateralizada, a comenzar a tomar, puede ser que tengamos reflujo, que nos ahoguemos y el contraste o el líquido vaya a la nariz. Por eso no podemos documentar una videodeglución, ¿sí? Si el paciente está acostado boca arriba con la cabeza lateralizada. Una vez que estudiamos el esófago, que sacamos una placa panorámica del estómago, lo vamos a acostar en oblicuo anterior derecho a posición de Shaul. ¿Para qué? Para visualizar el antro del estómago, para visualizar el píloro y el marco duodenal. ¿Por qué se llama marco duodenal? ¿Qué hay adentro del marco duodenal? ¿Qué órgano está dentro del marco duodenal? El duodeno es como si fuera un marco, tiene porciones. ¿Y adentro qué tenemos? El páncreas, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Ah? Bien. Vamos a ver una imagen. Fíjense, el estómago, el píloro y el marco duodenal. Una vez que documentamos todo esto, lo vamos a volver a acostar boca arriba. Y vamos a intentar buscar el reflujo gastroesofágico mediante el test de sifón, prueba de Valsalva. Si lo acostamos boca arriba, cabeza lateralizada, le vamos a dar de tomar la mamadera sin contraste. ¿Qué va a producir eso? Primero, va a vaciar el contraste del esófago y después vamos a ver si ese contenido de bario de contraste en el estómago vuelve al esófago. Si vuelve, ahí tenemos que documentar, ¿sí? Tenemos que documentarlo porque es el reflujo gastroesofágico. Otra manera de que tenemos que hacer, cuando ya le dimos de tomar
y se está lavando mucho el estómago, darle un chupete. ¿Por qué? Porque va a ser el mismo movimiento de succión. ¿Está? Importante, vamos a ver después, documentar hasta dónde llega ese reflujo, si lo tiene. Y si vomita, también documentarlo, pero ahí ya el médico va a poner si se considera o no se considera reflujo por el vómito. ¿Qué tiempo hay entre que comiste el baño? ¿Encontraste y...? No, lo tenés que hacer rápido para que no se te vacíe el estómago. Si terminaste, lo pusiste boca arriba y le das de tomar. Porque si no, puede ser que se te vacíe o que te quedes con un poco de contraste en el estómago y se te lave mucho el reflujo. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos un reflujito. ¿Lo ven ahí? Ahí está. Ahí, miren, ¿ven? ¿Eh? Estómago con contraste y el reflujo. Es importante ver hasta dónde llega. Hay una gradación, ¿se acuerdan como habíamos hablado en Cituretro el otro día, que había una gradación de reflujo? Bueno, acá también tenemos una gradación de reflujo. Y nosotros tenemos que documentar. El médico espera el informe. El nuestro es, si estamos manejando el telecomandado, estamos con él, y él maneja el carro, y vemos que no lo documenta, decirle, no te olvides. ¿Sí? ¿Está? A mí me gusta participar. Sí, porque a veces se confunden con el tema de la fluoroscopía y... Exacto. Y acá vemos un estudio completo, miren. Ahí. Acá vemos un estudio completo. Contraste ya pasó, ¿sí? Marco duodenal bien marcadito, y acá estamos viendo si tiene reflujo. Este pacientito no tiene reflujo. Fíjense que, como la patología que se busca, no se busca ver los pliegues y no hace falta poner el contraste, no poner el doble contraste, y que tenga un ayuno previo para que el estómago esté vacío, como hacemos en el adulto. De vuelta, acá tenemos el reflujito, ¿sí? Acá tenemos el marco. Igual se supone que ya tiene reflujo, porque si no, porque ya se estudian después. No, puede ser que no lo tenga, pero básicamente se lo hace para saber si tiene reflujo. Pero porque sospecha o porque ya... Porque hay una sospecha, si no te lo hacen, si no es el divino hacer. Si ya sabes que lo tiene, no lo haces. Y recuerden algo, este estudio tiene un 70% de eficacia, ¿sería? Sí, eficacia para determinar el reflujo gastroesofágico. El que le sigue es la cámara gamma. ¿Sí? Es un estudio que se da de tomar, se espera y después se lo hace el otro día para ver si tiene microaspiraciones. La leche marcada con radioisótopos. Pero el más seguro es la pHimetría, que se le pone una sonda hasta cierta porción del esófago que está controlada por una radiografía de tórax, ¿sí? Es una capsulita que se le pone y va midiendo el pH del esófago. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que molesta de esto? Dos cosas. Primero, que se aspire el paciente. Si el reflujo sube por arriba de la glotis, ¿sí? Se aspira. Pero si no, lo otro que molesta es la acidez en el estómago, la acidez en el esófago. Porque sabemos que el pH del estómago es diferente al pH del esófago. Lo que queremos medir es el pH. Si tenemos el mismo pH en el esófago o en el estómago, significa que tiene reflujo. Bien. Dudas, consultas sobre celiaca, esófago, gastroduodenal y lactantes. Nada, si alguno tiene sueño, vaya, el presente lo tiene igual, no hay problema. Yo sé que es pesado, pero bueno. Vamos a ver las patologías más comunes. La primera que vamos a ver, como dijimos, es el reflujo gastroesofágico. Podemos llamarlo, que es la permisibilidad del cardias para contener el contenido gástrico. Podemos definirlo así. El reflujo puede ser activo o pasivo. El activo es el que se da sin la maniobra de Valsalva o en el momento de la succión. Y el activo es cuando está tomando y se abre el cardias. En ambos casos, como decimos siempre, es difícil verlo en algo estático. Yo si veo una placa, el que le dice que es activo o pasivo y le va a versear un poquito.
Vieron, como todo hombre que somos medio versero, lo mismo. Para saber si es activo o pasivo, lo mismo que en una cisto-uretro, tenemos que ver el estudio en vivo. ¿Mm? Pero lo importante es lo que yo les decía antes, es documentar hasta dónde llega ese reflujo. ¿Mm? Porque hay diferentes grados. Fíjense, acá está perfecto, en esta está perfecto, en esta no sabemos si sube o no sube. Sabemos que es un reflujo, pero no sabemos hasta dónde llega. Y de acuerdo a dónde llega es grado 1, 2, 3 o 4. ¿Mm? Vemos una seriadita, paciente tomando en la primera foto, posición de Shaul, y acá vemos cómo siguió tomando ya el líquido, y fíjense cómo se abre y cómo tenemos contraste más diluido, porque pasó del estómago al esófago. ¿Mm? Viene el esófago, posición de Shaul, y acá vemos el reflujo, la que vimos antes. ¿Mm? Fíjense qué pena porque está colimada, seguramente el médico habrá tomado nota, no le habrá repetido el estudio, pero digamos, es un estudio que podríamos mejorar. ¿Mm? Otra de las patologías que vamos a poder observar en una serie de esófago gastronal, especialmente en la parte del esofagograma, son lo que se denominan compresiones extrínsecas. Son compresiones hacia el esófago y la tráquea que no son propias del esófago y la tráquea. ¿Sí? Básicamente hay dos. Una es el espasmo de un músculo, que es el músculo cricofaringio. ¿Se acuerdan dónde está el cricofaringio? ¿Sí? El cricoides a la faringe. Cricofaringio. Y la más común, las que más vemos, son los anillos vasculares. ¿Sí? ¿Qué son los anillos vasculares? Son estructuras vasculares justamente de nacimiento anómalo, que pasan por un lado, por otro, el esófago y la tráquea, y van a comprimirla o las van a desplazar. Estos pacientes tienen esos síntomas, que son vómitos, bronquitis obstructivas a repetición, BOR, cuando lo ven en la orden, lo que dice BOR es bronquitis obstructiva a repetición. Y estridor, que son los pacientitos que hacen, cuando respiran, hacen como un pitito, bueno, eso. Siempre se estudian enfrente y presente del esófago. Y lo que hablamos antes, es importante observar el esófago en más de 2 lechadas de bario. Porque puede ser una compresión o puede ser una onda peristáltica. Vieron que cuando estudiamos el esófago va pasando y va haciendo esto. Pero si esto queda siempre, ¿sí? Tenemos que estudiar un perfil para ver lo que es. Y siempre documentarlo, no se olviden. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es el espasmo del músculo cricofaringio. ¿Ven ahí? 2 pasaditas de bario y sigue esa estenosis. No importa si saben lo que es, como yo digo siempre que hablamos de patología, lo importante es que tenemos que saber que eso no es normal. Después va a estar el que estudió, pero tenemos que saber que eso no es normal. Que si pasa 2 veces el bario y sigue con la estrechez, algo hay. O está operado, o tiene un espasmo, pero algo hay, algo que nos tiene que llamar la atención para seguir observándolo. Estos son los anillos vasculares con este nombre, subclavio aberrante, doble arco aórtico. Pero fíjense cómo, de acuerdo a qué patología es, este es la tráquea y este es el esófago. Fíjense cómo la subclavia aberrante nos va a dar una muesca en la parte posterior del esófago. El doble arco aórtico nos va a comprimir la tráquea y el esófago, ¿ven? ¿Sí? Después esto se hace con un diagnóstico diferencial, con una resonancia, con una tomografía o con hemodinamia. Pero ya esto nos tiene que llegar a llamar la atención. Sí, o hay hallazgos. La subclavia aberrante muchas veces es un hallazgo radiológico. ¿Qué es eso? Perdóname. Para que vuelvo para atrás. El slim de la vena pulmonar es un nacimiento anómalo de la vena pulmonar. ¿Sí? Que pasa por delante de la tráquea y nos da una muestra. Es la más difícil de ver porque no ¿quién me preguntó? Es más difícil de ver porque
justamente el esófago está normal. ¿Sí? Vas a ver una muesca de la tráquea. ¿Sí? No, por favor, pero pregúntame. Lo que vos necesites ya te dije. Bueno, acá vemos frente y perfil. Y fíjense, hicimos la primera parte del frente y nos aparece esta muesca. Siguió tomando contraste y apareció esta muesca de vuelta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Automáticamente le pusimos en perfil y fíjense cómo hay una compresión posterior del esófago. Sí, el tema es si esta variante anatómica perjudica en la deglución. ¿Eh? Porque puede perjudicarla, entonces sí hay que ver si se opera o no. ¿Mm? Ven, acá está la tráquea y el esófago. Recuerden que la tráquea es anterior al esófago. La tráquea es una C cartilaginosa con una parte posterior muscular, que es la que cede para que el esófago se agrande o no. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Mm? Porque después vamos a ver una patología puntual. Y fíjense un tronco brachocefálico, una forma anómala del tronco. ¿Cómo pasa? Hacemos la primera parte, hay un desvío, y fíjense cómo tenemos tráquea, esófago y tráquea. ¿Ven qué pasa por el medio? Vuelvo a lo mismo, no importa, no. Esto más es para que sepamos que existe y que si vemos algo así nos tiene que llamar la atención y tenemos que estudiarlo de perfil. Dudas, consultas sobre anillos vasculares. Entonces, siempre que estén estudiando algún anillo vascular, recuerden que hay que estudiar el esófago en varias lechadas, varios pasajes de varios, y siempre en frente y en perfil. ¿Está? ¿Está? No, ¿sabes por qué tengo tantas dudas? Decime, Porque dale. nunca participé. Entonces, ¿está el médico? ¿No está el médico? Siempre. Por ahí quizás Siempre. debería No, saber- pero pregúntamelo porque... No, a mí no me molesta lo que te parezca básico, estamos para aprender. Siempre, como mirá, como me dijiste lo del barrio, yo no lo había dicho. Decime que lo sepamos. Estos estudios contratados siempre son un médico presente. Claro, y por ejemplo, bueno, nosotros debemos saber cuáles son las posiciones, pero, por ejemplo, cuando aparece una patología, donde vos decís, sí, bueno, acá hay que hacer el perfil, perfecto. Eso lo hacemos directamente, el médico da Y eso es la indicación. relación que vos tengas con el equipo de trabajo. Claro. Yo te puedo contar mi experiencia y lo que yo intento que sepamos nosotros. Yo siempre acá, como se ve que nos criamos muchas veces con muchos de los médicos viejos, uno ya sabía que era, veía una imagen, mira esta imagen, ponelo de perfil. Esa experiencia de expertise te lo da primero el conocimiento teórico y después la práctica. ¿Sí? Y la relación que vos tengas con el médico. Ahora, yo soy un convencido, por más que vos tengas mala relación, y estoy haciendo una serial en un pediatra, y te aparece la imagen de aquel lado, le hace otra vez, y no le estudio un perfil, y yo me tengo que meter. Y tengo que decir, ¿viste la imagen esa? ¿Por qué no estudiamos el perfil? Claro. Si bien la responsabilidad es de él, porque tiene que poner el gancho, pero yo también estoy participando del estudio. Claro, no, está bien. Pero siempre acordate, todos estos estudios contrastados, excepto uno que vamos a ver, el resto siempre está el médico presente. ¿Sí? Siempre. La cisto, la deglución mayormente hay otros profesionales. Pero siempre tiene médico. Hay uno solo que vamos a ver después que vas a ver que lo podemos hacer solos porque no se hace con radioscopía. Y estos estudios siempre con radioscopía, en movimiento, ¿no? Bien, y ahora vamos a ver algunos nombres de patologías que nos pueden llegar a aparecer, ¿sí? Para saber de qué se trata y qué material de contraste tenemos que preparar. Un diagnóstico que nos puede aparecer es una cirugía de esófago external por acalasia. Es una patología que se da en chicos y también se ve mucho en adultos, porque muchas veces se descubre más adelante. ¿Y qué es la acalasia? Se produce por la incapacidad del esófago de contraerse y empujar el alimento hacia el estómago. Fíjense, un esófago normal y un esófago con acalasia. ¿Sí? Por falta de relajación del esfínter esofágico inferior, o sea, del cártex. ¿Qué pasa? Siempre que hay una estenosis, recuerden, previo hay una dilatación. Si yo agarro una manguera, la tapo,
esta parte se va a empezar a dilatar. El esófago es lo mismo. Este es un esófago normal, pero acá hay una disminución de la luz por el motivo que sea, y vamos a ver que esta parte del esófago se va a dilatar, ¿sí? Y es la incapacidad justamente de contraerse. Eso es la calasia. Se ve en adultos, también se ve en adultos, más. Se ve más en adultos que en chicos. No, la hernia de hiato es otra cosa, es una hernia, es que además sube el estómago más que le baja el esófago. Y acá la tenemos, miren. ¿Ven? En algún momento pasa, pero hay una dilatación del estómago. Algunos hablan del pico de pato, yo nunca le vi el pico de pato, pero no importa. ¿Sí? Ahí la tenemos. ¿Ah? Hace muchos años, el doctor Lynch, un médico que tuvimos acá, un genio que falleció hace tiempito, me decía que tenía un paciente con acalasia, que lo que hacía el paciente era después de comer hacía esto. Y ahí lograba, comía. Sí. Pero Lynch tenía acá, el doctor Lynch tenía acá la historia fenómeno. Bien. Eso es la acalasia. Ahora vamos a ver algunas técnicas especiales de esofagograma. Que son más que nada con patologías muy puntuales. La primera. Fístula. ¿Se acuerdan lo que es una fístula? Una comunicación anómala entre dos entidades. Si es fístula traqueoesofágica, ¿entre qué? Tráquea y el esófago. ¿Sí? Si la tráquea está delante y el esófago está detrás, la fístula ¿cómo se va a dar? A la posterior de la tráquea y anterior del esófago. ¿Sí? Bien. ¿Qué signos clínicos va a tener el paciente con una fístula traqueoesofágica? Pequeña, digamos, ¿sí? Que no se haya detectado el nacimiento. Bronquitis obstructiva de repetición, porque come y parte del contenido va a la tráquea. No es porque se aspira, sino que pasa. Atelectasias, que es que hay una obstrucción de un segmento del pulmón, que se llama atelectasia, y muchas veces dificultad al tragar. Son signos de fístula traqueoesofágica. Si nos vamos a un esquemita, tráquea, esófago, puede ser en forma de H o puede ser en forma de N invertida. ¿Sí? ¿Ah? Esta imagen, capaz que la vieron muchas veces, es nuestra y la robaron por todos lados. Es una tontería. Por eso vos me preguntabas por qué no podemos dar el power. Claro. Porque hemos ido a congresos y han aparecido nuestra radiografía, nuestros apuntes han aparecido en curso de pediatría de otro lado. ¿Allá se ríen por algún motivo? No. Ah. Me causa asombro que se paguen las cosas. Sí, además, o sea, me parece bárbaro, porque todo alguna vez, pero han dado cursos más. Hay gente que estudia radiología. Hay gente que da la materia pediatría en lugares donde, con todas nuestras imágenes, y sin permiso, nosotros le podemos. O sea, la idea es que la gente sepa, no tenemos un lucro. Bueno, por eso cayó el primer día de clase y decía, no, PowerPoint, no esto, compañero, te cansa. Mirá, a nosotros nos pasó hace un tiempo en un congreso en Entre Ríos. Yo soy miembro de un comité científico, a mí me gusta toda esa parte. Y fuimos a dar se presentó una colega entrerriana y una clase hermosa. Hasta que se terminó la clase, cuando terminan las charlas, siempre hay 5 minutos de consultas. Termina la clase y se pregunta, levanta la mano una persona, un colega, levanta la mano y le dice, licenciada Ernestina, esas imágenes son mías. La mía se puso toda colorada. Esas imágenes yo las di en tal día, tal cosa. Bueno, yo las conseguí por internet y una de las premisas que tenemos cuando uno va a dar un congreso, ¿sí? Si vas a poner algo en internet, poner sacado de tal lado, el libro sacado de tal lado. ¿Sí? Todos lo hacemos, todos sacamos alguna imagen representativa de una patología extraña. Pero bueno, basta de contar la anécdota porque si no nos vamos mal. Bien, esto tiene una técnica puntual y específica de estudio. No se puede estudiar una fistulografía con mamadera, ni con vario.
ni en la posición que estudiamos un esofagograma. Es una técnica especial. Vamos a verla. Vamos a preparar una jeringa contraste de solución iodada al 40%. Puede ser iónico o no iónico, el que tengan en el servicio, al 40%. Un par de jeringuitas. ¿Sí? Vamos a agarrar una sonda nasogástrica. ¿Mm? La misma que usamos para la cisturetro. Le vamos a cortar la punta y vamos a quemarla para que no raspe. Lo mismo que hicimos para cuando estudiamos la clase pasada, seno urogenital. ¿Qué va a hacer el médico? Va a colocar la sonda nasogástrica hasta llegar al estómago. Y al paciente lo vamos a acostar en decúbito ventral o decúbito lateral. ¿Por qué les parece a ustedes que vamos a estudiar al paciente de decúbito ventral o lateral? Vamos, equivóquense, razonemos. Más que nada por una cuestión de gravedad. Si yo lo acuesto boca arriba, el esófago está arriba, la tráquea está arriba y el esófago abajo, cuando pase el contraste no va a subir a la tráquea. Entonces yo tengo que poner boca abajo para que el esófago me quede arriba, la tráquea abajo, cuando meta el contraste, por gravedad, baja. Y en lateral es lo mismo. ¿Sí? ¿Ah? ¿Se entendió el motivo? Motivo físico más que nada. Bien. ¿Qué va a hacer el médico? Va a agarrar el esófago y lo va a dividir en 3 secciones, inferior, medio y superior. Habitualmente la fístula está en el tracto medio. Entonces, ¿qué va a hacer el médico? Por radioscopía, va a colocar contraste en la sonda y lo va a ubicar en el tercio inferior del esófago. Va a dar radioscopía y va a inyectar. Va a documentar. Retira la sonda al tercio medio del esófago, inyecta y documenta. Y lo mismo con el tercio superior, teniendo cuidado de que no se aspire el paciente. Lo inyecta. Y ahí lo vemos. ¿Mm? ¿Se entendió? Se entendió algo muy sencillo. ¿Ven lo que yo les decía? Esto es una sonda nasogástrica K30 o K31. Lo que yo quiero es que el contraste salga por la punta, por eso lo tengo que cortar. Es que lo que me había preguntado vos, Nagui, el otro día. Que no, la folia, y ahora la vemos la folia. El otro día. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Que yo necesito que el contraste salga por la punta, no por los costados. Por eso tengo que cortar, quemar para que no raspe y que salga por la punta porque lo puedo llegar a dirigir. ¿Sí? ¿Está? Bien. Y acá tenemos el estudio, miren. Este lo hicimos en el lateral. Inferior, pero la pucha, acá está. Inferior, medio, superior. Esta imagen que ven acá, que ya la ven en esta es la fístula. Fíjense que es muy chiquita. ¿Eh? Y muchas veces no llegamos a ver el tracto, pero sí vemos contraste en tráquea. ¿Está? Después seguramente por endoscopía, ya es otra parte, pero esta parte nuestra es tratar de documentar que existe la fístula. Si podemos encontrar el trayecto, muchísimo mejor. ¿Está? ¿Dudas, consultas? ¿Seguimos? A ver, déjeme un minuto. Un minutito, chicos, y ya seguimos.
Hola Vicky, si mañana está esta noche de guardia, yo mañana hablo con él, a la mañana. Bueno, ahora vamos a ver otra patología de esófago. Si estos son mayormente malformaciones congénitas, se puede dar fístula por por cirugías, pero mayormente son malformaciones congénitas. La otra que vamos a ver ahora son las atresias de esófago, que también tiene una técnica diferente de estudio. ¿Qué era una atresia? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Lo habíamos dicho en la clase de abdomen. Era una falta de formación o desarrollo del esófago. Sí. Agenesia y atresia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho agenesia no rectal? Bueno. Vamos. Bien. La técnica de estudio son pacientes que tienen el neo, nacen y se descubre que el esófago está cerrado. ¿Está? Por la organización clínica, porque tiene mucha saliva, porque al colocar una sonda ven que no pasa, ya es área de neo. Siempre la primera placa es toracoabdominal. Si es posible, parado, o de pie, colgado. ¿Está? Y después, ¿qué vamos a hacer? La enfermera, el gastro, el cirujano, nos van a llamar a neo y le van a colocar una sonda, ¿sí? Y le va a inyectar contraste también al 40. Habitualmente son 2-3 centímetros cúbicos de contraste. Y después vamos a realizar otra placa toracoabdominal frente, si es necesario, perfecto. Frente seguro, pero siempre recuerden hacer toracoabdominal. Y ahora vamos a entender por qué tenemos que hacer una placa toracoabdominal, por más que la patología sea en el esófago. ¿Qué queremos ver? Esa atresia de esófago. ¿Qué tipo de atresia de esófago es? Ven que hay diferentes, tipo 1, 2, 3, 4, 5. Bien. No, vuelvo a lo mismo. Yo no me acuerdo los tipos. Pero sí tengo en mente que tengo que saber que tengo que hacer una toracoabdominal. ¿Por qué tengo que hacer una toracoabdominal? Porque yo le tengo que dar dos informaciones al médico. ¿Sí? Primero, la atresia de esófago. Ven que yo le puse la sonda, le pusimos la sonda, le pusimos contraste y el contraste llega hasta acá. Más de acá no pasa, ¿por qué? Porque tiene un fondo, un fondito de saco. ¿Sí? Y después yo le tengo que dar al médico la información si estos dos cabos, superior e inferior, están comunicados con la tráquea. Si tiene fístula el cabo superior, si tiene fístula el cabo inferior, si los dos tienen fístula o ninguno tiene fístula. ¿Y cómo lo sé yo? Por la placa del abdomen. Si el esófago está cerrado, y tengo aire en el abdomen, significa que por algún lado entra, porque tiene comunicación en la parte inferior, entre la tráquea y la parte inferior del esófago. Entonces, ¿qué tipo? Sí, pero lo importante es que sepamos que ¿por qué le tengo que hacer toracoabdominal? Por más que la patología sea de la parte del esófago. Porque le da información para ver si tiene fístula. Abajo. De acuerdo a eso, la cirugía o el tratamiento que va a hacer. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjense acá, podemos decir que no tiene fístula arriba. ¿Ven? No tiene fístula arriba, pero sí tiene fístula abajo. Porque ahí le pasa. Si querés más o menos, podemos decir que es un tipo 3. Mirá, ves que tiene fístula abajo y no tiene fístula arriba. Pero una cuestión de ojo y de algo pintoresco. Fíjate acá, le pusimos el contraste pasa a los bronquios, o sea que podemos decir que tiene fístula arriba. ¿Sí? Sí, fístula arriba, acá. Y abajo también tiene aire, entonces tiene fístula abajo. Por eso, básicamente, porque es importante, además del contraste, no cortar la parte del abdomen. Esto no termina acá, seguramente después lo operan, lo llevan a quirófano y lo van a dilatar. ¿Sí? Este es un control postquirúrgico, con contraste, ven que está tomando.
Esta estenosis es justamente donde está operado. ¿Mm? Se le pone un balón, se infla el balón en el esófago para que se vaya a dilatar. Y después se hacen estos controles, esofagogramas de control. ¿Mm? Bien. También podemos encontrar estenosis de esófago. Mayormente son por algún accidente, como por ejemplo por ingesta de soda cáustica. ¿Sí? Fíjense acá, ahí está la estenosis, un paciente de terapia que tomó soda cáustica, se le puso contraste iodado para ver esta estenosis, para ver si estaba fistulado. ¿Mm? Acá no vamos a lograr que tenga una dilución de peristaltica, se hace directamente por el contraste, por la inyección de contraste en el esófago. Cuando el paciente tiene esas estenosis, motivo que sea, nos van a llamar lo que yo les decía de quirófano, le van a poner una sonda balón, acá está la estenosis, y la van a dilatar para ver si lo pueden dilatar para que después hacer el otro control que vimos antes. Bueno, hasta acá terminamos todos los nos quedan 20 minutitos, si nos vamos. Nos quedan todos los esofagogramas. ¿Duda, consulta? ¿Seguimos? ¿Mm? El único estudio que vamos a hacer sin médico, que podemos hacer sin médico, es este, el estudio de estenosis hipertrófica de píloro. ¿Qué es la estenosis hipertrófica de píloro? ¿Mm? Es una patología que tiene que ver con la musculatura, con las capas musculares del píloro, ¿sí? Un normal, un patológico, fíjense cómo la luz del píloro está cerrada. ¿Qué produce eso? Que no pueda pasar el material de contraste ni el contenido gástrico. Normal, patológico. Normal, patológico. Fíjense cómo acá pasa bien y acá el marco duodenal cuesta mucho que se llene. ¿Mm? Este estudio, ¿por qué digo que lo podemos hacer nosotros? Porque no se hace por radioscopía. Acá hay una imagen sí de radioscopía, pero habitualmente se hace directamente con placas. ¿Mm? Vamos a ver qué preparación tiene el paciente. Es un paciente por guardia, son pacientes de entre 45 días y 4 o 5 meses habitualmente. Son pacientes que van a ver que tienen un abdomen prominente, mayormente están desnutridos, muchas veces deshidratados. ¿Por qué? Porque comen y vomitan. Tienen lo que llaman vómito de escopeta. Un vómito muy fuerte y continua sensación de hambre. ¿Está? Es un clásico, ¿eh? Cuando les venga alguno van a ver que son pacientes muy flaquitos, sí, como desnutridos, como muchas veces deshidratados, y que le dan la mamadera y tiene un vómito de fuerza. Y ahora lo vamos a entender porque es un vómito de fuerza. Solo necesitamos que tenga ayuno, ¿sí? Que tenga hambre para tomar la mamadera. Y tratemos de que, si puede venir con una mamadera, vamos a necesitar una mamadera sola, vamos a preparar el contraste, y no más de 30 a 60 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque le vamos a tener que dar muy poquito de tomar. Muy poquito. Nos va a llegar la orden, muchas veces el cirujano de guardia, que dice estudio de píloro o todo delimitado. Abdomen simple de pie, ingesta de tanto material de contraste, post-ingesta, RX de abdomen de pie post-ingesta inmediata, y ahí nos va delimitando lo que sea. Ahora vamos a ver un estándar, que es lo que se hace habitualmente. Recuerden, si hay médico radiólogo, lo primero que se hace es una ecografía antes de hacer este estudio. Si le llegan las dos órdenes, ecografía por estenosis hipertrófica de píloro y estudio para píloro, ¿sí? Primero se le hace la ecografía, porque si le damos el contraste, va a dificultar para hacer la ecografía. ¿Está bien? Bien, ¿qué le vamos a hacer? Viene el paciente, le vamos a hacer una placa de abdomen de pie. Después le vamos a dar de tomar, ven que no más de 20 a 30 centímetros cúbicos de bario. Casi nada, una cosita así. La práctica y la experiencia les va a decir que van a agarrar la mamadera, le van a poner una cintita y le van a decir a la mamá que tome desde acá hasta acá. O sea, le marcan de dónde hasta dónde tiene que tomar.
Porque si le dan mucho, se llena de contraste el estómago y no nos va a servir el estudio. ¿Tá? Entonces, es muy difícil que la mamá entienda de 20 a 30 centímetros. Puede ser, pero vamos a lo práctico, a la comunicación con el paciente. Le ponemos una cintita y le ponemos, mamá, ve, la leche está acá, tome hasta acá. Que tome hasta acá. Una vez que tomó, le vamos a hacer una placa de abdomen de pie post-ingesta inmediata. Los viejos cirujanos nos van a pedir una posición de Trendelenburg. ¿Se acuerdan que la vimos en el video de abdomen? Alguien me preguntó para qué color nos servía. Bueno, para esto. Los viejos la piden, los viejos cirujanos. Ya habitualmente no se pide, pero por las dudas se las pongo. Y después placas a los 60, a las 4 horas y en algunos casos a las 24 horas. Ven que son placas de abdomen de pie secuenciadas. Cuando se termina de hacer la posingesta inmediata, se va a ver al cirujano. Y vuelve a la hora, vuelve a las 4 y ahí va determinando el médico a cuándo termina. Vamos a ver un estudio. Abdomen simple de pie, posingesta inmediata, y acá esta nos va a dar mucha información. Fíjense, aire, contenido gástrico, contraste. Estómago grande, estómago de lucha, estómago en palangana, y lo que se llama el signo de los 3 niveles o el signo de la bandera, que son las 3 densidades del material gástrico. Trendelenburg, que es una placa vieja porque ya casi no se hace, pero fíjense que al estar acostado en esa posición, el contraste sube al techo gástrico. ¿Para qué se hacía? Para limpiar un poco y ver un poco mejor el pilo. Fíjense, una placa a los 60 minutos y fíjense que todavía no pasó contraste. Y que acá vemos por qué el vómito en escopeta que le decimos. Porque es un estómago de lucha, un estómago que hace fuerza continuamente esas ondas peristáticas para que el contraste pase. Entonces, no puede vencer el píloro, pero sí vence el cardias. Esa lucha. Y ahí es donde sale el vómito, lo que se llama vómito en escopeta. Fíjense que se ve que un estómago de lucha, un estómago con ondas peristáticas bien marcadas, bien dilatado. Fíjense a las 4 horas, como recién empezó a haber como un nevado de contraste. ¿Sí? Y fíjense, a los 24 todavía seguía teniendo contraste. Es raro que nos quede a 24, ya con la de 4, no puede llegar primero a los 6, ya ahí ya se sabe qué es y va cuchillito. ¿Dudas, consultas? ¿Nada? Bien. ¿Qué hora es? Y 25. ¿Le pegamos 10 minutos más? ¿Ya dejamos? Listo. Bueno, denme un segundito. Que repongo la voz también. Que esta mañana también estuve haciendo algo de esto. Bueno, terminamos todo con la parte digestiva alta, vamos hacia la baja. Vamos a ver un par de estudios muy puntuales. Si alguno se tiene que ir, chicos, vaya, capaz que alguno. Vamos a ver, colon por enema con técnica de Newhausen. Las técnicas de doble contraste, todo igual que en el adulto, no lo vamos a ver. Ya lo tendríamos que hacer. El colon por enema con técnica de Newhausen, creo que es una técnica de colon que se utiliza en pacientes con constipación crónica. Porque lo que quieren ver es el último segmento, el segmento ganglionar. Quieren ver la última parte del colon, ¿sí? La última parte del recto. Eso es lo que quieren ver.
¿Mm? El primer dato importante, cuando los pidan el colon por enema, por constipación o con técnica de Neuhausen, no lleva preparación. Si el paciente viene preparado, el estudio no sirve. ¿Está? ¿Se entendió? Colon por enema con técnica de Neuhausen o colon por enema con técnica especial por constipación crónica, no lleva preparación. ¿Está? Bien. ¿Qué vamos a preparar? ¿Se acuerdan? Vamos a preparar este dispositivo. Si el paciente, y si no, una sonda nasogástrica K29. Vamos a cortarle la canulita. La vamos a cortar y vamos a dejar preparado 1 centímetro con un stop posterior con algodón. ¿Por qué? Porque la cánula, la primera, entra a la ampolla rectal para un colon convencional. Yo no quiero que entre a la ampolla, yo quiero que esté antes de la ampolla, antes de la ampolla. Entonces, ¿qué hago? Lo corto, dejo 1 centímetro. Si el paciente es muy chiquito, utilizo una nasogástrica, dejo 1 centímetro, que es lo que va a entrar en el orificio anal. Vamos a hacer un stop de algodón, como ven ahí, y el médico va a inyectar contraste, o va a dejar pasar contraste, si es por jeringa o por sachet. Lo importante del contraste es que tiene que estar bien diluido. El contraste tiene que estar bien diluido. ¿Por qué? Si el paciente no está preparado y el contraste está bien diluido, va a pasar por toda la materia. ¿No? Y lo que queremos ver bien, cómo se llena la ampolla, cómo se llena hasta el ángulo esplénico. Pasamos un poquito, es lo que tenemos que estudiar en el colon con técnica de Neuhausen. ¿Está? La primera placa va a ser un perfil estricto. ¿Sí? Y después vamos a ir colocándolo enfrente y en oblicuo de acuerdo a lo que esté estudiando el médico. Fíjense lo que les dije antes, acá se ve la torunculita de algodón, acá vemos cómo se comenzó a llenar, acá lo hemos dejado en el frente. Ven que la cánula no llega a la ampolla rectal, está antes. Y ven que el paciente no está preparado, fíjense la materia fecal que tiene. Está bien diluido, el contraste va a pasar fácil. Vamos con otro. Acá tenemos el perfil estricto. Ven acá la canulita, el contraste que se desborda un poco, pero fíjense cómo se ve toda la ampolla y cómo se ve toda materia fecal. Quieren ver si tiene un tolicocolo, ¿Ah? Vamos a ver un par de estudios de estos. Acá tenemos otro. Pero acuérdense, no lleva preparación, contraste más diluido y no se utiliza ni una Foley ni una sonda que entre a la ampolla rectal. Simplemente tiene que estar 1 centímetro en el orificio. Y para que no se pegue la presión, ese stop de algodón para inyectar no se vuelve. Vamos a ver un par de estudios más. Habitualmente se llena hasta el ángulo esplénico, puede pasarse un poco al transverso, pero con eso estamos bien porque quieren ver si hay un tolicocolo o algo de eso. Acá tenemos un par de estudios más, acá sí se llenó más. Aparentemente, fíjense que es una paciente mal rotado, fíjense cómo está todo a la izquierda. ¿Ven? Por eso seguramente se terminó, se llenó hasta el hepático, digamos, del lado izquierdo derecho. Colon por enema por colostomía. ¿Saben lo que es la colostomía? Es cuando por algún momento se tiene que cortar el colon y se pone un cabo distal y uno proximal. En el momento antes de cerrarlo, muchas veces nos piden controles. Según donde sea, ya mucho esa parte es más de cirujano. Lo importante es que ahí está la bolsa de colostomía y acá tenemos los dos cabos, distal y proximal. De acuerdo a lo que se vaya a estudiar, según lo que pide el cirujano, se estudia la parte distal o la parte proximal. Lo importante es eso, quieren ver si está permeable, ¿sí? Para poder después volver a unirlo. Después el médico determinará cuál es distal y cuál es proximal. Pero ¿qué tenemos que preparar nosotros? No vamos a preparar, el paciente viene sin preparación, no tiene que tener ayuno, no tiene que tener limpieza de colon, nada.
Lo único es conveniente decirle, si podemos, en el momento que va a sacar el turno o que lo hacen venir, que traiga otra bolsa de colostomía. ¿Vieron? Vieron que las colostomías son los pacientes que vienen con la bolsita colgada. Es recomendable, porque muchas veces o no hay, o no tenemos, o las medidas diferentes. Cuando le van a dar el turno, que traiga una bolsa de colostomía de la medida que esté habituado el paciente. Habitualmente la trae. Habitualmente. Son caras, ¿eh? Son caras las bolsas de colostomía. ¿Qué materiales vamos a preparar? Sulfato de bario si se puede, o sustancia de contraste iodada gastrointestinal, de acuerdo al paciente. Jeringas de 60, Tomei. Sonda Foley, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Guantes y silocaína gel. No hace falta que sea estéril nada. No hace falta que sea estéril nada. Sí, unos cuantos guantes, ténganse gasas para limpiar. Y si la tecnología nos deja, esta es una sonda Foley. ¿Sí? Si ustedes van a colocar una sonda Foley, tienen que tener una jeringa de 10 con agua. ¿Para qué? Para inflar este balón. Para inflar este balón. A ver si la tecnología nos deja. Fíjate, mirá. Se infla la bolita, ¿sí? Y al sacarlo de esa manera, queda inflado. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Al estar adentro, no se sale. Se infla dentro del colon y no se sale. Para sacarlo, sí hay que desinflarlo. Estas también se usan en pacientes que están en terapia, en la parte lunar. ¿Está? Pero fíjense cuál es la técnica para sacar la jeringa. La jeringa no se saca así. La jeringa se da una vuelta y se saca. ¿Sí? Porque tiene una valvulita. Si la sacamos así, se puede llegar a desinflar un poco. Si la sacamos con medio giro y sacar, ¿sí? Muchas veces ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros si estamos con el médico. El médico coloca la sonda, la sostiene y nosotros lo inflamos y lo sacamos. En la otra punta, por la otra punta, es donde va a pasar el material de contraste. Esta se infla y esta es el material que se va a utilizar. Fíjense que no es una jeringa común, sino es una jeringa Tomei. Vieron que hay Tomei, se llama. Hay de pico excéntrico, de pico común, de pico excéntrico, de pico centrado, Tomei y Terumo. La Terumo es la que tiene una rosca en la punta. Las picos comunes excéntricos, que el pico de la jeringa está en un costadito, la céntrica está la que está en el centro, y la Tomei son esas jeringas con el pico bien ancho, ¿sí? Bueno, cuando vengan un día al servicio me hacen acordar y se las mostramos, se las muestro. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a limpiar la zona de la colostomía, en una cuestión de limpieza, el médico identifica qué cabo quiere estudiar, ¿sí? Coloca, canaliza, infla y comenzamos a inflar el contraste. Y esto da algunos resultados que podemos ver, ¿ven? Miren, acá tenemos la bolita inflada de la Foley y comenzamos a inyectar para ver si está permeable. En este caso se estudió por arriba y por abajo. Fíjense como acá tenemos la Foley llena y acá también se inyectó. Fíjense que es un microcolon, un paciente neonato. ¿Está? El último estudio que vamos a ver, y ya lo libero y ya se liberan de mí del curso, es un estudio que se llama, es un estudio diagnóstico de tratamiento que se llama invaginación intestinal. ¿Qué es la invaginación intestinal? Es cuando una parte del intestino se mete dentro de la otra. Un segmento proximal se mete dentro de un hospital. No pasaría nada si lo que se mete dentro de una cosa o la otra es todo, intestino y su mesenterio. Entonces, al meterse uno dentro del otro, además de hacer una obstrucción intestinal, todos los vasos del mesenterio, al estar contraídos, se pueden llegar a necrosar
y si se necrosa o se deja y no llega a haber vascularización, esa zona, mejor dicho, se necrosa esa zona por falta de vascularización y se puede romper. Y si se perfora, ¿sí? Tenemos una complicación. Van a ver que son pacientitos lactantes, que vienen con un llanto de mucho dolor, que vienen con proctorragia, ¿sí? Con una dilatación intestinal, y lo primero que se hace es también una ecografía, y cuando hay dudas se puede hacer esta metodología de estudio como metodología de tratamiento, de estudio y también de tratamiento. Ahora vamos a ver. El rápido diagnóstico de esta patología te da mucho mejor resultado para el tratamiento posterior. Si se diagnostica rápido, capaz que por enema, por la enema o por el aire, se puede llegar a distender y a desinvaginar. Una de las técnicas de desinvaginación es la cirugía, ¿sí? Es la enema contrastada, lo que vamos a ver ahora. Vamos a preparar un litro de solución de contraste, ¿sí? Al 70%, o sea que vamos a preparar 30% de solución fisiológica, de 30% de contraste iodado, ¿sí? Y 70% de agua. ¿Tá? Tiene que estar bien contrastado para poder ver bien. Pero 1 litro, ¿por qué? Porque la presión que va a ejercer el médico va a ser 1 litro a 1 metro. 1 litro de líquido a 1 metro de distancia entre el paciente y la altura donde va a estar el sachet. La presión es 1 litro a 1 metro. ¿Tá? Vamos a preparar, si lo vamos a hacer en rayos, vamos a preparar este mismo dispositivo. ¿Ah? ¿Y qué va a querer el médico? Va a poner contraste en el sentido de las flechas para ver si puede desinvaginar. Es muy doloroso, es un lindo estudio para estar, ¿sí? Y siempre, siempre, siempre háganlo con radioscopía, o en quirófano o en la sala de rayos. Si alguna vez alguno les dice hacerlo al acecho, díganle que no participan. ¿Sí? Porque si se perfora, no van a saber si no lo ven por radioscopía. Yo siempre les cuento anécdotas personales, pero creo que suman. Estamos en el Hospital Viejo, yo no hacía tanto que estaba trabajando, nos vino un pacientito con enema, antes lo hacíamos con varios, ¿sí? Estábamos dando radioscopía, uno de los cirujanos activos del hospital, que eran mucho más rápidos de lo que son ahora, antes eran mucho más manuales, hasta todos subidos al caballo, ¿sí? Estábamos dando contraste, ¿sí? Estábamos dando radioscopía, y de repente la pantalla se puso blanca, totalmente blanca. Lo primero que uno piensa, se rompió el equipo. No, se había perforado el paciente. Al perforar el paciente y con la presión se llenó todo de contraste el abdomen y vimos toda la pantalla blanca. Pero no era por el equipo, sino porque se había... ¿Sí? Caso extremo, que si no lo habíamos por radioscopía, ¿sí? Si no se desinvagina, va quirófano. Vale. Vamos a ver un par de estudios. Abdomen simple de pie, fíjense la extensión importante, y ahí estamos en un colon, un estudio. ¿Ven? Empezamos a llenar, fíjense cómo vemos acá la cabeza de invaginación, ¿sí? Seguimos haciendo contraste, fíjense cómo se sigue apareciendo la cabeza de invaginación. ¿Ven? Que hace un stop ahí. ¿Mm? Seguimos y se llegó a desinvaginar. Pero, ¿qué hacen? Masajean, bajan la presión, suben la presión. Es un laburito interesante, pero se puede ahorrar la cirugía. La cirugía significa tal vez una colestomía, ¿sí? Después, siempre se hace otra placa de abdomen de pie, para ver cómo queda. En la actualidad, muchas veces nos llaman a quirófano y esta desinvaginación la hacen con aire. Van a preparar el manómetro con una sonda Foley, pero ¿qué? Ellos van controlando la presión, por eso es más sencillo, ¿sí? Colocan la sonda Foley, la llenan, y acá ven que está todo el intestino lleno de aire, acá está la cabeza de invaginación, ¿sí? Que es mucho más, para nosotros es más complicado verlo porque estamos acostumbrados a ver el contraste,
¿sí? Pero fíjense cómo el abdomen está todo lleno de aire, ¿sí? Insuflan, insuflan, insuflan. Tienen que bajar presión, abren las ondas, dejan salir aire, vuelven a inyectar aire, ¿sí? ¿Está? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Sí? Entonces recuerden, invaginación siempre por radioscopía, traten de hacerlo siempre como está diodado, no usen varios, ¿eh? Y estén atentos a que la presión que va, si bien lo hace el cirujano, pero uno siempre tiene que colaborar e intervenir. Listo. Listo. Espero les haya servido. No me tiene que ver nada. Nada. Yo creo que ya no lo veo en las prácticas. ¿Sí? Yo estoy de lunes a viernes por la tarde. De 3 a 7. Listo, Andrés. ¿Sabes qué? Me parece que ¿Lo grabó? no grabó. Pero yo lo puse. Sí, sí. Pero. Sí, sí.